Buenos días para todos. Bienvenidos a la charla de legalización y proyección financiera. Quien les habla, Carol Marcela Albernia Díaz. Yo soy contadora pública, especialista, tengo una maestría en dirección estratégica y otra maestría en auditoría en cuentas. Bienvenidos, vamos a esperar unos 5 o 10 minuticos e iniciamos. Muchas gracias.
Bien, buenos días para todos. William Snyder, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bienvenido a la charla de legalización y proyección financiera. Cuéntame, ¿me oyes bien? Hola, William, ¿me oyes bien? Perfecto, voy a iniciar ya. ¿Listo? Si tú tienes alguna pregunta, por favor la haces, activas el audio o posteriormente la escribes en el chat. Yo estoy pendiente. Bien, bienvenidos. Hoy, 21 de agosto, mi nombre es Carol Marcela Albernia Díaz. Yo soy contadora pública, especialista, magíster en dirección estratégica y magíster en auditoría en cuentas. Ok, hoy vamos a hablar con todas las preguntas que ustedes necesiten y me faltaba sobre la legalización y la proyección financiera. Bueno, primero vamos a recordar, mis queridos doctores, hoy en día pues todo el mundo necesita hacer la legalización de las empresas. No es tan fácil como se pretende o se quiere hacer ver, ¿cierto? Porque no todo el mundo tiene la experticia ni tiene el conocimiento necesario para hacerlo. Sin embargo, lo primero que nosotros hacemos es cuando le vamos a colocar el nombre a una empresa, es verificar la homonimia del nombre que le voy a colocar a mi compañía con relación a la Cámara de Comercio. ¿Qué es la homonimia? Que el nombre que yo le voy a colocar a mi empresa no esté repetido, ¿cierto? Yo le puedo colocar de más un punto, un asterisco, una letra, un número, etc. Luego, debemos realizar un acta en donde se presenta la Constitución y los estatutos de la sociedad. Ojo, siempre se ha tenido la costumbre de realizar un acta de constitución de cada uno de los socios. Pero hoy en día, con la ley 1314 del 2009, o sea, toda la implementación de las NIF, de las políticas contables y de toda la conexión en el cumplimiento del ciclo contable, debemos realizar unos estatutos para la sociedad, uno. Dos, debemos realizar las políticas contables obligatorias de acuerdo a la ley 1314 y debemos hacer la implementación de la norma internacional. Ojo, la implementación de la norma internacional es que ya no podemos estar manejando contablemente el decreto 2649 o el decreto 2650. ¿Sí? Ellos ya desaparecieron con las normas internacionales que son las que nos permiten presentar los estados financieros a nivel nacional o a nivel internacional. Por ejemplo, antiguamente solo presentábamos dos estados financieros, el antiguo balance general, que ahora se llama estado de situación financiera, y el antiguo PIG, que ahora se llama buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Y ahora se llama estado de resultado integral. Hoy en día, con la ley 1314, nosotros debemos presentar cinco estados financieros: el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio, el flujo de efectivo y las notas y revelaciones a los estados financieros. Es muy importante. Nosotros ya no debemos presentar solo dos, sino para que la empresa tome decisiones asertivas en cuanto a su músculo financiero, en cuanto a sus inversiones, en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a la inyección de capital que le pueda hacer, debemos presentar los cinco estados financieros. ¿Por qué? Porque es que el estado de situación financiera me muestra el activo, el pasivo y el patrimonio. Perfecto. El estado de resultado integral me muestra los costos, los ingresos y los gastos. El estado de cambios en el patrimonio me muestra la variación de un mes a otro, de un semestre a otro, de un año a otro, que tuvo mi empresa con relación al patrimonio o todas las cuentas de la 3. El flujo de efectivo fundamental, voy a hacer una aclaración. El flujo de efectivo no es los ingresos menos los gastos, no, eso es caja. El flujo de efectivo hoy en día, bajo la norma internacional, es la variación que tienen todas las cuentas del activo, pasivo, patrimonio
con relación de un año a otro y de ahí se deduce el flujo de efectivo. ¿Cierto? Que es muy diferente a yo decir los ingresos menos los gastos. Si los ingresos son más altos me da utilidad y si los gastos son más altos me da pérdida. Es algo totalmente diferente y que tenemos que tener en cuenta para poder presentar los estados ante la gerencia y poder tomar decisiones. Y por último, las notas y revelaciones a los estados financieros. Ojo, las notas, hoy en día ya no necesitamos hacer empalme. Ah, pero es que no vino el contador William Snyder para hacerle el empalme a Manuel Steven. No, ya no. Ya no necesitamos hacer empalme porque las notas y revelaciones a los estados financieros me indican asertivamente qué fue lo que pasó con un año a otro en las notas y revelaciones a los estados financieros. ¿Listo? Bueno. Luego vamos con la consulta del logotipo. La consulta del logotipo me muestra efectivamente lo que tú quieres hacer ver de tu empresa, el impacto, que sea llamativo, que sea original, ¿cierto? Lo que decimos las personas, todo entra por los ojos, a veces no necesitamos que tenga letras, sino una imagen, un color, un impacto, hace que este logotipo veamos nosotros, los contribuyentes, a la empresa como algo llamativo, asertivo, ¿cierto? En pro, efectivamente, a poder dar un aporte, poder dar una compra, poder dar una decisión, poder hacer una pregunta con relación a la compañía. Cuarto, tenemos la consulta de la actividad económica. Recordemos, mis queridos doctores, que existen en el mercado las siguientes actividades económicas: la actividad industrial, la actividad comercial, la actividad de servicios, la actividad minera y la actividad agropecuaria. Rápidamente recordemos que la actividad industrial es la transformación de la materia prima en un producto terminado. La actividad comercial es la compra y venta de un producto. El servicio es la prestación, como su nombre lo dice, de un servicio que puede ser de educación, que puede ser de salud, que puede ser de deporte, ¿cierto? Que puede ser una consultoría para poderlo clasificar. La actividad minera, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el subsuelo, las minas preciosas, el carbón, etcétera. Y la última es la agropecuaria, que tiene que ver con el agro, las plantas, los animales, que hoy en día tenemos que clasificarlas de acuerdo a la norma internacional. ¿Listo? Bueno. La elaboración de la minuta de constitución. Mira que antes, mis queridos doctores, de acuerdo al decreto 2649, yo hacía era un acta, ¿cierto? Ya esa acta entonces se considera una minuta. No. Debemos conservar, debemos implementar, debemos ser un poco más asertivos con relación a la elaboración de la minuta de constitución. Ojo, la minuta de constitución hoy en día debe contener 3 puntos importantes: los socios, cuánto aportaron los socios en dinero y cuál fue el aporte en especie. Recuerde que en especie tú puedes dar una casa, un carro, el terreno, la maquinaria, los computadores, etcétera. Y en dinero, pues como su nombre lo dice, para poder aportar y comprar en su defecto las diferentes insumos para la compañía. Sexto, tenemos solicitar la escritura de constitución, ¿cierto? Entonces, una cosa es cuando yo elaboro la escritura de constitución y posteriormente es solicitarla y registrarla en la Cámara de Comercio. Si yo no registro toda esta documentación en la Cámara de Comercio, pues efectivamente me estoy quedando por fuera dentro de los procesos y de pronto, si yo quiero vender más adelante la empresa o quiero inyectarle capital con un socio, quiero valorizarla, me va a hacer falta este documento y eso me genera un reproceso dentro de los procesos efectivamente de la constitución de la compañía. Séptimo, realizar el pago del impuesto de registro sobre la escritura. Entonces, ojo, yo
debo, antes de llevar toda la documentación a la Cámara de Comercio, yo debo solicitarle a mi contador que me elabore un balance inicial. El balance inicial, recuerden que tiene activo, pasivo y patrimonio. ¿Qué es el activo? Entonces, lo que yo tengo para constituir. Entonces, ¿cuánto que tengo? No sé, tengo una casa que está evaluada en 100 millones. ¿Listo? El pasivo, ¿qué obligaciones tengo? Entonces, yo hice un préstamo en el banco de 50 millones de pesos. Entonces, me harían falta 50 millones en el patrimonio. Los 50 millones en el patrimonio pueden ser los aportes sociales que dan los socios. Entonces, recuerden que el activo es igual a pasivo más el patrimonio. Entonces, 100 millones de la casa, 50 del pasivo y 50 del patrimonio, se me cumple la ecuación patrimonial en donde me dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Cuando el contador te entrega esto, ¿qué hace la Cámara de Comercio? Te hace una liquidación, ¿cierto? Con relación al balance inicial que pasó el contador y que tú vas a pagar efectivamente dentro de los procesos en la Cámara de Comercio para que tu empresa quede legalmente constituida. Bueno, vamos a hablar de la proyección financiera. Mire, yo les estaba hablando ahí del balance inicial. Entonces, el balance inicial tiene activo es igual a pasivo más el patrimonio. Entonces, en ese orden de ideas, dentro de los procesos, nosotros debemos efectivamente hacer que se cumpla, ¿cierto? Hacer que se cumpla lo que yo tengo registrado para la Cámara de Comercio. Les voy a contar algo. Hay empresarios que cuando van a constituir su empresa, lo que hacen es, por ejemplo, tienen una casa, tienen un terreno, tienen un carro, tienen una finca, tienen computadores y, por ejemplo, eso está avaluado en, no sé, 500 millones, ¿sí? Entonces ellos le dicen al contador, no, ven, coloca el balance inicial más poquito para que no me toque pagar. ¿Cuál es el problema? El problema es que la Cámara de Comercio, dentro de los procesos barridos o aleatorios que hace efectivamente dentro de sus consultas, se va a dar cuenta de lo que está pasando con relación a lo que se está diciendo que tiene la empresa. Entonces, es mejor, ¿cierto?, pagar un poquito más y no ser requerido efectivamente por la Cámara de Comercio o por los entes gubernamentales de acuerdo a lo que se ha colocado dentro del balance inicial. Segundo, registrar los ingresos y los gastos en el software. Ojo, mis queridos colegas. Es importante hoy en día, ya 2024, dentro de todos los procesos que se han manejado, dentro de toda la investigación, dentro de toda la tecnología, me han dicho, hoy en día yo ya no puedo manejar una contabilidad manual, entonces yo voy a comprar el cuaderno y voy a llevarlo, no, es ni siquiera las tiendas, ¿cierto? A mí me hacían una consulta que decía, profe, pero es que en una tienda de barrio yo lo manejo así, pero ya debemos estar con la tecnología. Entonces, en ese orden de ideas, yo recomiendo, ¿cierto?, que se adquiera un software. Hay software económicos, hay softwares que tú puedes bajar de la nube, hay demos dentro de los procesos que efectivamente tú puedes manejar mientras adquieres una licencia. De por sí la competencia en el mercado está bastante dura y efectivamente dentro de los procesos tú puedes comprar o adquirir un software económico. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes un software, ¿cierto?, y lo alimentas de una manera correcta, entonces tú lo alimentas con las ventas, tú lo alimentas con las compras, tú lo alimentas con los terceros, tú lo alimentas con los proveedores, con todos los movimientos contables financieros que hace la compañía. Para ti, primero, llevas una contabilidad organizada. Segundo,
tienes los registros verídicos para la presentación de impuestos. Entonces, para que presentes el IVA, para que presentes la retención, para que presentes el ICA, para que presentes la renta, para que presentes los diferentes formularios. Y esto te atañe a estar tranquilo de una manera asertiva dentro de los procesos contables. Hoy en día, uno de los procesos o de los agravantes que se presentan efectivamente es el descontrol, es el mal manejo, es la inconsciencia a manejar la proyección financiera de una manera coherente. Mire, yo les doy un dato que ustedes lo saben y si no lo saben, pues lo van a aprender el día de hoy. Antes de la pandemia, nosotros los contadores financieros hacíamos la proyección de ventas para el otro año. Entonces, uno que es en diciembre, dependiendo del cierre contable y fiscal en diciembre, entonces uno le dice al gerente o a la junta, mire, tantos ingresos, tantos gastos, tantos pagos de impuestos, nos quedó tanto, nos fue muy bien este año 2020 y entonces para el 2021, ¿quién hace la proyección financiera? El contador. Entonces uno ya con la experiencia hace un barrido aleatorio y le dice a uno, al gerente, vamos a incrementar las ventas el siguiente año en este porcentaje porque de acuerdo a la curva nos ha ido muy bien. ¿Qué pasó? Antes de la pandemia, ese noviembre, ese diciembre, nosotros ya estábamos haciendo la proyección para el siguiente año. Nadie se imaginó, absolutamente nadie, que nos tocara cerrar, obviamente, la frontera y todo lo que tenía que ver en febrero, ¿cierto? Casi que en febrero. Yo les cuento, yo estaba en México en ese momento y yo que llego a Colombia y a los 3 días, efectivamente, cerraron la frontera, cerraron los aeropuertos y cerraron todo. ¿Cuál fue el problema? El problema es que 1 o 2 meses antes, cuando nosotros hacemos la proyección financiera, nadie se imaginó una contingencia de esta magnitud y no proveemos, ¿cierto? O no tuvimos en cuenta efectivamente que esto iba a pasar. Entonces, cuando uno no tiene dentro de la proyección financiera contemplado una contingencia, contemplado un problema, porque esto fue un problema, pues la gente no ahorra y no tiene el famoso colchón financiero. Cuando tú no tienes un colchón financiero dentro de los procesos, cuando tú tienes el colchón financiero, o sea, el ahorro, tú puedes efectivamente solventar una necesidad, ¿cierto? Pero cuando tú no tienes un colchón financiero, como sucedió en la pandemia, pues efectivamente quebraron, cerraron 34.683 empresas pymes solo en la ciudad de Bogotá. ¿Por qué? Porque nadie tenía contemplado una contingencia, nadie tenía contemplado el cierre de todas las empresas, nadie tenía contemplado que no pudiéramos salir. Entonces, si uno, usted no necesita ser contador, administrador, abogado, no. Si uno dentro de su vida personal genera efectivamente la costumbre o el hábito del ahorro, tú lo puedes proyectar dentro de una compañía. Tú me preguntas a mí, yo soy asesora fiscal, ¿sí? Soy contadora de empresas y lo primero que yo le digo a todos los, por favor apaguen los audios, gracias. Lo primero que yo le digo a todos los empresarios, Andrés, buenos días, por favor apagas el audio, Andrés. Andrés. Listo. Entonces, lo primero que nosotros hacemos efectivamente es culturizar al gerente. Yo, Carol Albernia, dentro de las varias empresas que asesoro en la ciudad de Bogotá y sus alrededores, yo lo primero que le digo a los clientes es, hay que generar el ahorro. Eso es una proyección financiera.
hay que generar un colchón financiero para una posible contingencia, no necesariamente una pandemia, pero sí pueden suceder otras eventualidades que nosotros no tenemos proyectado dentro de nuestros procesos. Ok, continuamos. Cumplir con el pago de los impuestos. Mira, yo no sé si tú eres contador, abogado, médico, administrador, no importa, pero si dentro de tu proyección financiera, tú o tu contador proyectan, o sea, no hay que esperar que el contador le diga, William, mañana se vence el IVA, como suele suceder en muchas empresas, mañana se vence el IVA y son 8.400.000. William, ¿qué va a decir? Pero tú, ¿por qué no me avisaste con antelación? Porque William no tiene la cultura, William no está acostumbrado, entonces dentro de la proyección financiera, esa es mi responsabilidad como contador. Yo le debo decir a William, mira, William, más o menos hay un promedio, ¿cierto? Por eso se llama proyección, ¿cierto? En el mes de agosto tenemos que pagar 8.500.000. A William se le va a olvidar, pero yo 20 días antes, yo lo hago Carol Albernia, ¿cierto? Yo 20 días antes le digo, William, recuerda que para la semana del 25 de agosto hay que pagar 8.500.000. Carol, pero ¿plata de dónde? ¿Cómo así que plata de dónde, William? Si todas las ventas que tú generas, tú cobras el IVA al cliente. Ese IVA tú no lo puedes tomar, tú no lo puedes coger, tú no te lo puedes gastar. Debes guardarlo en una cuenta porque esa plata no es tuya y cuando tengamos que presentarlo, pues el dinero está ahí. Esa es una forma de culturizar al cliente efectivamente para poder presentar los impuestos. ¿Por qué las empresas son sancionadas tributariamente? Entonces, usted tiene sanción por no presentar el IVA, usted tiene sanción por no presentar la retención, usted tiene sanción porque no presentó tales impuestos, porque no hay una proyección financiera, porque no hay una planificación, porque no hay un orden, porque no hay una organización. Y eso empieza ¿de dónde? Del contador. Bueno, del gerente también. Bueno, pero es que el gerente tiene otras cosas dentro de su organigrama, dentro de su cronograma, en donde efectivamente tiene que generar un músculo financiero. Nosotros los contadores, los administradores, los financieros, debemos hacer una proyección financiera para que no nos vayan a sancionar. Desde este lunes 12 de agosto, ¿cierto? Hasta octubre, estamos en la presentación de la declaración de renta. Entonces, ya hoy en día, yo, Carol Albernia, tengo muchos clientes, se le llaman clientes a las personas que yo le hago la declaración de renta, yo ya los tengo culturizados de que cuando se vaya a aproximar la presentación de la declaración de renta, tenga una carpeta con toda la documentación requerida. Pero esto me costó dentro de la proyección financiera porque yo tenía que decirle, William, en años anteriores, por favor, necesito el pago del impuesto predial, necesito el certificado de libertad y tradición, necesito el certificado de ingresos y retenciones. Usted tiene deuda, necesito el del banco, necesito el de... No, espere, corra. Ya hoy en día no. Ya hoy en día los clientes lo llaman a uno y le dicen, ya tengo lista la información, ya tengo la carpeta, mira que compré o vendí una casa, ¿qué necesitas? O sea, algo fuera de lo normal dentro de los procesos. Eso es proyección financiera. La proyección financiera nos induce a la organización. Mire, si yo tengo una proyección financiera y una organización desde mi casa, ¿sí? Entonces hay que pagar los servicios, ahí está la plata. Hay que hacer mercado, ahí está el dinero. Hay que pagar los impuestos, ahí es. Es mejor que, dicen, ¿no? Dicen los que tienen dinero que uno debe ahorrar mínimo el 10% del valor de su salario. Eso es una proyección financiera, ¿cierto? Yo me voy a meter a cadenas, esas cadenas humanas para la plata. Perfecto. Eso es una proyección financiera. Entonces, uno empresarialmente cuando tiene una proyección financiera, una organización, pues usted no va a tener dolores de cabeza. Se llegó diciembre y yo plata, ¿de dónde para pagar? ¿Cómo así?
usted no se organizó, usted no pagó, usted no ahorró. Esa es una de las palabras claves dentro del proceso de la proyección y la organización financiera de las compañías. Cuarto, cuentas al día, lo que les decía. O sea, si yo sé, por ejemplo, yo hoy, Carol Albernia, 21 de agosto, voy para una empresa que yo asesoro porque la próxima semana se vence el IVA. Hay que presentarlo. Entonces yo hoy voy y lo proyecto, hoy es miércoles, se vence el viernes de la próxima semana y se lo dejo al asistente. Mira, Paula, dile a William, en este caso también se llama William el gerente, dile a William que el viernes de la próxima semana, y él ya sabe, ¿cierto? Porque él también me decía a mí, avísame por lo menos una semana antes para saber. Entonces yo hoy ya tengo proyectada la tarde, le dejo el impuesto y efectivamente él se encuentra al día. Cuando los gerentes ven que su contador se encuentra al día en los procesos, ellos viven felices con nosotros, ellos no tienen problemas con nosotros y ellos dentro del proceso nos consultan para las posibles inversiones, exportaciones que se puedan presentar dentro de los procesos. Quinto, comprobar las cuentas, cada uno con su respectivo soporte. Hombre, hoy en día, ¿por qué la gente está en la cárcel? Porque ponía valores que no era y no teníamos efectivamente soporte. Cuando yo hago un proceso contable, cuando el gerente de la compañía me dice, mira, Carol, hice una compra, yo le digo, ¿cuánto te valió? No, compré una bodega de 200 millones de pesos. Listo, muéstrame la factura. ¿Cómo la vas a pagar? No, la pagué tanto y tanto a crédito. Entonces yo llevo un control, ¿sí? Pero si él a mí me dice, Carol, compré una bodega, pero no fue un acuerdo con un señor y luego nos requieren por un activo que no tiene un soporte, el problema es para los dos. El problema es tanto para el gerente de la compañía y para Carol, un ejemplo, en este caso, que ha generado unos registros o unos movimientos contables y que efectivamente no tienen soporte. Entonces, hoy en día, con la implementación de la norma internacional, hoy en día con las políticas contables, hoy en día con todos los requerimientos de la DIAN, hoy en día con la información exógena, hoy en día con la presentación de impuestos, hoy en día con el récord y los mecanismos que tiene implementado la DIAN, ellos se dan cuenta efectivamente de si yo tengo o no tengo soportes. Por ejemplo, la semana pasada le llegó a una colega un requerimiento de la DIAN y el asunto era inexactitud en la presentación de impuestos. Ella no es tributarista como yo y me envió el requerimiento. Y el requerimiento decía que el IVA, de acuerdo a los ingresos del 2023, el IVA era de 900 millones. Pero de acuerdo a las declaraciones presentadas, ellos presentaron en IVA 700 millones. O sea, tienen más o menos una diferencia de 200 millones de pesos en IVA. Eso es una inexactitud. Ellos ya tienen rastreado que efectivamente la empresa no tiene los soportes. Pero ¿cuál es el primer proceso en la conciliación, mis queridos doctores? Es usted tiene 8 días hábiles para buscar los soportes y presentar las declaraciones de renta al día. Yo le dije a mi colega, ¿ustedes tienen eso? Me dijo, no. Le dije, a pagar la sanción y la multa y de aquí en adelante, efectivamente, ellos quedan supeditados, quedan observados, quedan controlados por la DIAN. ¿Por qué? Pues porque ellos no tienen soportes contables. Ellos tienen movimientos, tienen ingresos a las cuentas. Esa es la otra, la bancarización. Dentro de la proyección financiera, ¿cierto? Antiguamente las personas manejaban todo en efectivo. Ya no se puede, ya no se debe. ¿Qué dice la norma? Tú debes manejar una bancarización. Máximo el 25% lo puedes manejar en efectivo, más no. El resto, el 75%, tú tienes que manejarlo por medio de las cuentas bancarias. Profe, pero es que existe el mercado negro pero eso es el mercado negro. Ellos también están siendo controlados y regulados
por las entidades de control o las entidades gubernamentales. Entonces, nuestra función dentro de los procesos contables, financieros y tributarios es efectivamente generar la cultura de la proyección financiera, incluida la bancarización de nuestros clientes, para poder generar o evitar efectivamente un proceso de desconcierto, un proceso de requerimiento o un proceso de dolor de cabeza. Sexto, las estimaciones financieras. Una cosa es la proyección financiera y otra cosa son las estimaciones financieras. Nosotros, dentro del proceso, debemos estimar una posible demanda. Profe, ¿cómo así? Claro, yo tengo empleados, ¿cierto? Y si de pronto un empleado pelea con el jefe, el jefe se calienta, lo despide, automáticamente eso genera una indemnización porque el despido fue sin justa causa. Entonces yo dentro de mi proyección financiera debo generar una estimación para una posible demanda, ¿cierto? Las demandas laborales hoy en día son muy frecuentes, ¿no? Entonces, hoy en día está de moda, en el buen sentido de la palabra, están de moda el acoso laboral, el acoso sexual, que me miró, que mi jefe me miró el reloj cuando yo llegué, eso es acoso laboral, yo no lo permito, yo no hago, ¿cierto? Y todo, detrás de todo eso hay unas demandas. Entonces, mi función como contador, ¿cierto? O como administrador es inyectarle al gerente o a la junta de socios una posible, yo le digo, no porque yo lo hago, ¿sí? Generar las estimaciones financieras para diferentes eventualidades que se presenten. Por ejemplo, una sanción. Entonces, yo estimo una posible sanción. Yo no voy a decir que la sanción se vaya a hacer, pero yo estimo una sanción efectivamente para que no pueda pasar. Si yo lo tengo dentro de mi proyección financiera, pues yo tengo ahí en la plata, como hablábamos ahorita. Si mi querido William Snyder ahorra 200,000 pesos mensuales y en diciembre tuvo una eventualidad de 2 millones de pesos que él no tenía presupuestados, sí no los tenía presupuestados porque uno no se va a imaginar que le vaya a suceder algo así, pero por lo menos tiene el colchón o el ahorro para poder solventar esta eventualidad. Séptimo, tenemos la presentación de los estados financieros bajo NIF. Como les decía, desde las 9 de la mañana que iniciamos esta charla tan interesante hoy en día, todas las personas deben presentar los estados financieros bajo NIF. No está permitido, por favor, no está permitido presentar 2649, 2650. ¿Qué hacen las empresas hoy en día? Todas las cuentas las manejan bajo el 2649 y 2650 y solo presentan los estados financieros bajo las NIF. No, señores, hay que culturizar a las empresas para poder, desde las cuentas que se manejen bajo la norma internacional y por ende cumplimos la responsabilidad de presentar las NIF y los estados financieros bajo las NIF. Y no tenemos ni esperamos requerimientos con relación al incumplimiento de la ley 1314. Recuerden, mis queridos doctores, la ley 1314 del 2009 es la que compone, la que influye, la que está efectivamente pendiente, ¿cierto?, con todos sus ítems y numerales de la presentación de los estados financieros de acuerdo a todos los procesos. Miren, antes usted compraba unas vacas y unos cerdos y la metía en una cuenta general. Hoy en día ya no. Tú compras eso y la tienes que meter en la cuenta de los semovientes y tienes que hacerle la medición inicial, la medición posterior, tienes que hacerle el costo, tienes que aplicarle las deducciones para presentar los estados financieros. Entonces, hoy en día, milimétricamente, lo que se maneje en la compañía está soportado efectivamente bajo la norma internacional. Por eso yo les decía, notas y revelaciones a los estados financieros. Se fue William, que era el contador, y llegó Jaime Andrés, que es el nuevo contador. Ya no hay que hacer empalme. ¿Por qué? Porque William, dentro de la presentación de los estados financieros, dejó unas notas.
¿cierto? Y cada una de las cuentas deben llevar efectivamente las notas y revelaciones a los estados financieros para que Jaime Andrés, que fue el que llegó efectivamente a la compañía, con solo leer e interpretar las notas y revelaciones a los estados financieros, se dé por bien servido del movimiento de la empresa. Entonces, por eso se llaman normas internacionales de información financiera. William se va para el Ecuador, se va para Perú, se va para Brasil, se va para otro país y allá necesitan un contador. Vaya y lea las notas y revelaciones a los estados financieros y le da continuidad. Yo, ¿sí? Ahorita, el año pasado que volví a ir a México, revisé una auditoría en México, ¿cierto? Y esta auditoría tenía unas notas y revelaciones. Yo no necesito que el contador pasado al que yo le estoy haciendo la auditoría esté presente ahí conmigo. No, señores, con solo leer e interpretar las notas y revelaciones, mirar la proyección financiera, mirar los estados financieros, yo puedo dictaminar efectivamente cómo está el movimiento de la compañía y poder dar las sugerencias necesarias para la continuidad o implementación estratégicas de la misma. Bueno, mis queridos doctores, cuéntenme todas las preguntas que tengan, entendieron, no entendieron, les gustó, no les gustó. William, tú que estás desde el comienzo, cuéntame, papá. O escríbeme. Lo mismo Andrés, lo mismo Manuel, lo mismo Jaime, cuéntenme. Bueno, si no tienen preguntas con relación a, muy claro de mi parte, William, muchas gracias. No hay dudas, Jaime, muchas gracias. Mi nombre es Carol Marcela, yo soy contadora pública, bueno, yo ya les dije mis estudios. Si ustedes tienen alguna duda, pregunta, les voy a dejar aquí en el chat, en un momento, les voy a dejar mi correo institucional, calverniad, momento por favor, @exi.edu.co y con mucho gusto los espero para cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Fue grato, muy interesante, sea Carol, el tema que nos brindas por la cuestión de la plática. Sí, Jaime, estoy totalmente de acuerdo contigo. A los que nos gusta la plática, debemos generar un proceso dentro de las proyecciones financieras organizado. Si tú me preguntas a mí, yo soy contadora, bueno, revisora fiscal de una empresa Ductecol, de APTC Group, de una empresa en Francia, porque el dueño habita acá y allá. Yo soy la financiera de una empresa minera aquí en Bogotá. Me encanta trabajar, me encanta culturizar a las personas, ¿cierto? Y en ese sentido he sido asertiva dentro de la culturización que he generado con los gerentes de las compañías que manejo y me ha dado resultado. Me quieren, respetan mis palabras, me hacen consultas sobre importaciones, sobre exportaciones, sobre qué banco escoger para poder abrir las cuentas. Entonces uno en el mercado saben que este banco es mejor que este porque nos ofrece mejores beneficios y eso es algo gratificante para nosotros los contadores dentro de los procesos del asesoramiento. La proyección financiera de las empresas en un 70% es exitoso por parte de nosotros. ¿Sí? Nunca lo reconocen, pero no importa. Pero eso sí, que quiebre una empresa y nos van a echar la culpa. Eso es normal en el mercado. Pero realmente cuando se tiene un buen contador, una persona que asesore para el movimiento financiero, efectivamente el reconocimiento es para nosotros los contadores. Bueno, mis queridos doctores, si no tienen más preguntas, fue un placer haber estado con ustedes. Un abrazo. Muchas gracias y hasta luego. Dale, Manuel, chao, gracias. Muchas gracias, señora Carol, muy amable.